Mesera sirve a Lamine Yamal. Cuando ve la cuenta empieza a llorar de emoción. Un agradecimiento especial a Jacinto Robles de México por la donación. No olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde lo estás viendo para aparecer en el próximo video. Imaginen un instante en que la vida pende de un hilo, donde cada moneda es una batalla y la esperanza parece un sueño lejano. Visualicen ahora cómo un solo acto de bondad inesperado puede transformarlo todo radicalmente. Esta es la crónica de Sofía, una madre luchadora cuyo universo dio un vuelco irreversible gracias a una joven estrella del fútbol, demostrando que, en ocasiones, los héroes no solo marcan goles, sino que también reescriben destinos. La fragilidad de su existencia estaba a punto de ser tocada por la grandeza de un gesto que nadie, y mucho menos ella, podría haber anticipado en la monotonía de sus días agotadores, marcados por la incertidumbre y el esfuerzo constante por un mañana ligeramente mejor para su pequeño. Sofía, con sus 28 años reflejando un cansancio que iba más allá de su edad, se movía con una eficiencia casi mecánica entre las mesas del modesto restaurante Casa Julia, enclavado en el corazón del Raval barcelonés. Cada plato servido, cada sonrisa forzada a un cliente, era un paso más en su maratón diario por la supervivencia. Ser madre soltera de Mark, un vivaz niño de 8 años, significaba que sus hombros cargaban con el peso del mundo, o al menos de su pequeño mundo. Las dificultades financieras eran una sombra persistente, un recordatorio constante de la precariedad de su situación, obligándola a hacer malabares con cada euro ganado con sudor y lágrimas para mantener a flote su pequeño núcleo familiar. El restaurante, con sus paredes de ladrillo visto y mesas que contaban historias de innumerables comensales, se había convertido en su segundo hogar, un refugio agridulce después de haber huido de un pasado tormentoso que prefería mantener sepultado en lo más profundo de su memoria. Allí, entre el aroma de las tapas y el murmullo de las conversaciones ajenas, encontraba una extraña paz, una rutina que, aunque extenuante, le ofrecía la estabilidad que tanto necesitaba. Conocía cada rincón, cada sonido, cada mancha en el mantel, y los dueños, una pareja de ancianos, le ofrecían un trato familiar que aliviaba ligeramente la soledad de su lucha diaria, aunque la preocupación por el futuro de Mark siempre estaba latente en su mente. Mark era su sol, la razón de cada sacrificio. Sus pequeños ojos curiosos y su sonrisa fácil eran el combustible que impulsaba a Sofía a seguir adelante, incluso cuando sentía que las fuerzas la abandonaban. Anhelaba ofrecerle un futuro diferente, lejos de las estrecheces y las preocupaciones que habían definido su propia vida. Soñaba con verlo crecer feliz, con acceso a oportunidades que a ella le fueron negadas. Esta esperanza era un faro en medio de la tempestad, la motivación intrínseca que la hacía levantarse cada mañana y enfrentar las largas jornadas en Casa Julia, con la esperanza de que algún día el esfuerzo diera sus frutos más allá de simplemente llegar a fin de mes. La vida en el Raval era un crisol de culturas y realidades, un barrio vibrante, pero también lleno de desafíos. Para Sofía, representaba tanto la comunidad que la había acogido como el recordatorio constante de las limitaciones económicas que enfrentaba. Veía a otras familias, algunas en situaciones similares, otras con más holgura, y se preguntaba cuándo llegaría su momento de respiro. La sensación de estar atrapada en un ciclo de trabajo y escasez a menudo la invadía por las noches, cuando el silencio de su pequeño apartamento se llenaba de sus pensamientos más íntimos y sus temores más profundos sobre el bienestar y las perspectivas de su hijo. Una tarde de martes, la lluvia golpeaba con melancolía los cristales de Casa Julia, creando una atmósfera íntima y sosegada, inusual para el bullicio habitual del local. El flujo de clientes había disminuido considerablemente, dejando a Sofía con más tiempo para perderse en sus cavilaciones mientras repasaba mentalmente las cuentas pendientes. El tintineo de la campanilla de la puerta la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista con la cortesía habitual, pero su corazón dio un vuelco, deteniéndose casi por completo. Una figura alta y delgada, inconfundible incluso bajo la capucha de una sudadera,
Acababa de cruzar el umbral, trayendo consigo un aura de notoriedad que parecía llenar el pequeño espacio del restaurante. Era él, Lamine Yamal, la nueva joya del fútbol español, el adolescente de 17 años cuyos regates y goles encendían las pasiones de millones, estaba allí, en Casa Julia, acompañado por lo que parecía ser un agente o un familiar. Sofía sintió cómo un nudo se formaba en su garganta. La sorpresa la dejó momentáneamente paralizada, observando cómo el joven futbolista se despojaba de la capucha, revelando un rostro que, aunque familiar por las noticias y las vallas publicitarias, en persona transmitía una mezcla de juventud y una madurez sorprendente. Sus ojos escanearon brevemente el local, buscando, al parecer, un rincón donde pasar desapercibido, lejos de las miradas curiosas que ya empezaban a girarse. A pesar de la fama que lo precedía y que lo convertía en el centro de atención allá donde fuese, la presencia de Lamine irradiaba una calma y una sencillez que desconcertaron a Sofía. No había en él aires de grandeza, ni la arrogancia que a veces se asocia a las estrellas de su calibre. Con una voz suave, casi tímida, se dirigió a ella, que aún intentaba procesar la escena. Solicitó una mesa discreta, preferiblemente en un lugar apartado, donde pudieran conversar tranquilamente, sin interrumpir la rutina del resto de los comensales. Sofía, recuperando la compostura a duras penas, asintió y los guió hacia una pequeña mesa al fondo, junto a una ventana que daba a un patio interior. Mientras caminaban, Sofía no podía evitar sentir un torbellino de emociones. Nerviosismo, por supuesto, ante la idea de atender a una celebridad de tal magnitud, pero también una extraña curiosidad. Se preguntaba qué hacía alguien como Lamine Yamal en un sitio tan humilde como Casa Julia, un lugar que, aunque lleno de encanto para los locales, distaba mucho de los restaurantes de lujo que seguramente frecuentaba. La situación era tan surrealista que por un momento pensó que estaba soñando, que el cansancio, acumulado, le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la realidad de su presencia era innegable, tangible en la forma en que los pocos clientes presentes cuchicheaban y lo señalaban con disimulo. Se esforzó por mantener la profesionalidad, por tratarlo como a cualquier otro cliente, aunque sus manos temblaban ligeramente al entregarles los menús. Internamente, repasaba cada movimiento, cada palabra, temerosa de cometer algún error o de parecer demasiado impresionada. Lamine, por su parte, parecía ajeno al revuelo interno de Sofía. Se acomodó en la silla con naturalidad, comenzando a charlar en voz baja con su acompañante, mientras Sofía se retiraba discretamente para darles tiempo de decidir, con la mente todavía acelerada por lo insólito del encuentro. La tarde lluviosa y tranquila acababa de tomar un giro completamente inesperado, uno que marcaría un antes y un después en su vida. El joven futbolista y su acompañante revisaron la carta con interés genuino, comentando algunos de los platos típicos catalanes que ofrecía Casa Julia. Sofía observaba desde la distancia, tratando de adivinar sus preferencias, sintiendo una responsabilidad inusual por asegurarse de que su experiencia fuera perfecta. No era solo por la posibilidad de una buena propina, algo que siempre era bienvenido, sino por el simple hecho de que una figura tan admirada hubiera elegido su modesto lugar de trabajo. Había algo en la actitud serena de Lamine que la hacía sentir que, a pesar de su fama, era una persona accesible y considerada, lo cual incrementaba su deseo de brindarle el mejor servicio posible. Finalmente, Lamine la llamó con un gesto amable. Se acercó, libreta en mano, y anotó sus pedidos. Él optó por un plato tradicional de pescado y una ensalada, mientras su acompañante eligió una carne guisada. Durante el breve intercambio, Lamine le sonrió y le hizo un par de preguntas sobre el barrio, sobre cuánto tiempo llevaba el restaurante abierto, mostrando una curiosidad que Sofía encontró genuina y desarmante. Ella respondió con la mayor naturalidad que pudo, compartiendo pequeñas anécdotas sobre Casa Julia y la vida en el Raval, sintiendo cómo la tensión inicial comenzaba a disiparse lentamente, reemplazada por una extraña sensación de conexión. Sofía atendió a Lamine Yamal y a su acompañante,
con una dedicación impecable, esforzándose por ocultar el torbellino de nerviosismo y asombro que bullía en su interior. Cada plato fue servido con precisión, cada petición atendida con una sonrisa que, poco a poco, se volvía más genuina. Lamine, lejos de cualquier comportamiento distante o altivo que ella pudiera haber esperado de alguien tan joven y exitoso, se mostró extraordinariamente amable y cercano. Se interesó por la historia del restaurante, preguntando por sus fundadores y por cómo Sofía había llegado a trabajar allí, escuchando sus respuestas con una atención que la hizo sentir valorada, casi como si estuvieran manteniendo una conversación entre viejos conocidos. Él le habló brevemente sobre sus propios orígenes humildes, conectando de alguna manera con la atmósfera sencilla y trabajadora de Casa Julia. Sofía, por su parte, compartió algunas pinceladas sobre los desafíos de la vida en el Raval y el esfuerzo que suponía sacar adelante a su hijo, aunque sin entrar en detalles excesivamente personales ni victimizarse. Fue una charla breve, intercalada con los momentos de servicio, pero suficiente para que Sofía percibiera una sensibilidad especial en el joven. Notó cómo sus ojos, a pesar de su juventud, reflejaban una profunda comprensión del valor del esfuerzo y de las dificultades que enfrentan las personas anónimas en su día a día. Cuando llegó el momento de pagar la cuenta, que ascendía a 127 euros, Sofía se acercó con la pequeña bandeja. Lamine extrajo de su cartera varios billetes y los colocó discretamente. Al recoger el dinero y regresar al mostrador para preparar el cambio, Sofía casi sufre un desmayo. Entre los billetes, destinados al pago, había una cantidad que superaba con creces cualquier expectativa imaginable. 2.000 euros adicionales. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente mientras contaba una y otra vez, incapaz de creer lo que veían sus ojos. Era una suma que representaba varios meses de su salario, una cifra que podría cambiar radicalmente su precaria situación financiera. Incrédula y pensando que debía tratarse de un error monumental, Sofía se armó de valor y regresó a la mesa de Lamine, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Con voz temblorosa, le explicó que creía que se había equivocado, que había dejado demasiado dinero. El joven futbolista la miró con una sonrisa serena y comprensiva, negando con la cabeza. Le aseguró que no había ningún error, que la cantidad era correcta. Sus palabras, pronunciadas con una calma asombrosa para su edad, resonaron profundamente en el alma de Sofía. Los pequeños gestos pueden cambiar un día, o incluso una vida. Por favor, acéptalo. Te lo mereces por tu trabajo y tu amabilidad. Sofía sintió cómo las lágrimas pugnaban por salir. Un nudo de emoción se instaló en su garganta, impidiéndole articular palabra alguna durante varios segundos. Solo pudo asentir levemente, abrumada por una gratitud tan inmensa que resultaba casi dolorosa. Era más que el dinero, era el reconocimiento, la validación, la sensación de que alguien, y no cualquier alguien, había visto su lucha y había decidido intervenir de una manera tan generosa e inesperada. El impacto de ese gesto trascendía lo material, tocando fibras muy íntimas de su ser, recordándole que la bondad aún existía en el mundo, incluso en los lugares y personas menos esperados. Mientras Lamine y su acompañante se levantaban para marcharse, él le dedicó una última sonrisa cálida y un gesto de despedida. Sofía apenas pudo susurrar un «gracias» ahogado por la emoción, observándolos salir del restaurante y desaparecer bajo la lluvia persistente. Se quedó inmóvil durante varios minutos, con los billetes apretados en su mano, sintiendo su textura como si fueran un ancla a una nueva realidad. La tranquilidad de la tarde lluviosa se había roto, no por un estruendo, sino por un acto de generosidad silencioso y poderoso que prometía traer consigo una calma mucho más profunda y duradera a su vida y a la de su hijo Mark. El resto de la jornada laboral transcurrió en una especie de neblina para Sofía. Atendía a los pocos clientes que llegaban con una eficiencia automática, pero su mente estaba en otro lugar, reviviendo una y otra vez la conversación con Lamine, el peso de los billetes en su mano, la calidez de su mirada.
La incredulidad inicial dio paso a una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo llorar allí mismo, en medio del comedor. Pensaba en Mark, en todo lo que podría hacer por él con ese dinero, en cómo ese gesto inesperado aligeraría la carga que había llevado sola durante tanto tiempo. Era un faro de esperanza en medio de un océano de dificultades. Con los 2.000 euros en su poder, Sofía sintió un alivio que no había experimentado en años, una sensación casi física de que un enorme peso se había desprendido de sus hombros. Lo primero que hizo al día siguiente fue dirigirse a la inmobiliaria y pagar 3 meses de alquiler por adelantado, asegurando un techo sobre sus cabezas y disipando la constante angustia de un posible desahucio que la acechaba cada fin de mes. Luego, caminó con una ligereza inusual hacia una papelería y compró todo el material escolar que Mark necesitaba, incluyendo esa mochila de su superhéroe favorito que él tanto anhelaba y que ella nunca había podido permitirse. La simple acción de elegir lápices de colores y cuadernos nuevos la llenó de una alegría indescriptible. El siguiente destino fue una tienda de deportes. Mark soñaba con ser futbolista, y sus viejas zapatillas estaban rotas y desgastadas, un recordatorio constante de sus limitaciones. Sofía le compró unas botas de fútbol nuevas, brillantes y de buena calidad, imaginando la expresión de su hijo al verlas. Cada compra era una pequeña victoria, una forma tangible de transformar la generosidad de Lamin en bienestar para su pequeño. No se trataba de lujos, sino de necesidades básicas y pequeños anhelos que, hasta ese momento, habían parecido inalcanzables. El dinero no solo cubría gastos, sino que también restauraba una parte de su dignidad y su capacidad de proveer como madre. Al regresar a casa esa tarde, Sofía preparó la merienda, favorita de Mark, y esperó a que volviera del colegio, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando el niño entró corriendo, ella lo sentó a la mesa y, con voz suave pero cargada de significado, le contó lo sucedido en casa Julia. Le describió la visita de Lamine Yamal, su amabilidad y el increíble gesto de la propina. Mientras hablaba, sacó las botas de fútbol nuevas y el material escolar. Los ojos de Mark se abrieron como platos, pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a una euforia desbordante que lo hizo saltar de alegría. Mark, que idolatraba a Lamine Yamal no solo por su talento en el campo, sino también por su juventud y carisma, apenas podía creer que su héroe hubiera estado tan cerca, y mucho menos que hubiera sido el artífice de aquel regalo inesperado. Sofía también le transmitió las palabras del jugador: pequeños gestos pueden cambiar un día o incluso una vida. El niño escuchó con atención, y algo en esa frase pareció calar hondo en su joven mente. La admiración que sentía por el futbolista se multiplicó, trascendiendo lo deportivo y alcanzando una dimensión más humana y personal. Ver la felicidad pura en el rostro de su hijo fue para Sofía la mayor recompensa. El gesto de Lamine no solo alivió sus preocupaciones financieras más acuciantes, sino que también sembró una poderosa semilla de inspiración en Mark. El niño, emocionado, le confesó a su madre que, cuando fuera mayor y si algún día llegaba a ser un futbolista famoso como Lamine, él también ayudaría a otras personas. Quería ser capaz de generar esa misma alegría y alivio que ellos estaban sintiendo. Sofía lo abrazó con fuerza, conmovida por la nobleza de sus palabras. Aquel acto de generosidad había trascendido lo material, convirtiéndose en una lección de vida invaluable para su hijo, enseñándole el poder de la empatía y la bondad. En los días siguientes, una nueva atmósfera se instaló en el pequeño hogar de Sofía y Mark. Había menos tensión en el aire, menos silencios, cargados de preocupación. Sofía sonreía más a menudo y Mark parecía caminar con un nuevo brío, orgulloso de sus botas nuevas y de la historia que ahora los unía, de alguna manera, a su ídolo. La preocupación por el futuro inmediato se había atenuado, permitiendo a Sofía respirar y pensar con más claridad sobre los siguientes pasos. Aunque sabía que los desafíos no desaparecerían por arte de magia, ahora contaba con un respiro, un impulso inesperado que le daba fuerzas para seguir luchando. La
Historia de la propina se convirtió en un pequeño secreto compartido entre madre e hijo, un tesoro que guardaban con cariño. Mark dibujaba a Lamine Yamal en sus cuadernos, no solo marcando goles, sino también ayudando a la gente, reflejando cómo el gesto del futbolista había impactado su percepción de lo que significaba ser un héroe. Sofía, por su parte, sentía una gratitud profunda que iba más allá de las palabras. Aquel encuentro casual no solo había mejorado sus circunstancias, sino que también había restaurado parte de su fe en la humanidad, demostrándole que, incluso en los momentos más oscuros, podía surgir una luz inesperada. Apenas una semana después de aquel día memorable en Casa Julia, la vida de Sofía había recuperado una apariencia de normalidad, aunque bajo la superficie bullía una nueva esperanza. Como cada sábado por la mañana, acompañaba a Mark a su entrenamiento de fútbol en el modesto campo municipal del Raval, una explanada de tierra algo irregular donde los niños del barrio perseguían sus sueños con más entusiasmo que recursos. Mientras observaba a su hijo correr tras el balón, con sus botas nuevas brillando bajo el sol matutino, una figura familiar apareció en el borde del campo, caminando con una tranquilidad que contrastaba con la energía desbordante de los pequeños futbolistas. El corazón de Sofía dio un respingo al reconocerlo. Era Lamine Yamal, esta vez vestido con ropa deportiva informal, observando el entrenamiento con una sonrisa discreta. Un escalofrío de sorpresa y una oleada de cálida gratitud la recorrieron. ¿Qué hacía allí? Lamine se percató de su presencia y se acercó con la misma naturalidad que había mostrado en el restaurante. La saludó amablemente y le explicó, con sencillez, que durante su conversación en Casa Julia, ella le había mencionado que Mark jugaba en el equipo del barrio y que a veces entrenaba en ese mismo campo. Simplemente había decidido pasar a echar un vistazo, atraído por la curiosidad y el recuerdo de su charla. La noticia de la presencia de Lamine se extendió como la pólvora entre los niños y los pocos padres presentes. El entrenador, inicialmente estupefacto, lo saludó con una mezcla de admiración y nerviosismo. Lejos de buscar protagonismo, el joven astro se sentó en un pequeño banco lateral y observó el resto del entrenamiento con genuino interés, animando a los niños, aplaudiendo sus jugadas y ofreciendo algún que otro consejo técnico con una humildad que lo engrandecía aún más. Los pequeños, conscientes de quién los observaba, jugaron con una intensidad y una ilusión renovadas, esforzándose al máximo por impresionar a su ídolo. Mark, en particular, parecía flotar sobre el campo. Saber que Lamine Yamal estaba allí, viéndolo jugar con las botas que, indirectamente, él le había proporcionado, le dio alas, corrió como nunca, luchó por cada balón y hasta se atrevió con un par de regates que sorprendieron a su propio entrenador. Sofía lo miraba desde la banda, con una mezcla de orgullo incontenible y una profunda emoción. Ver la alegría pura en el rostro de su hijo, su esfuerzo y su pasión magnificados por la presencia inspiradora del joven futbolista, era un regalo que superaba cualquier cantidad de dinero. Era la materialización de un sueño para Mark. Al finalizar el entrenamiento, Lamine se acercó al grupo de niños, que lo rodearon con una mezcla de timidez y excitación. Les dedicó unas palabras de aliento, destacando la importancia de disfrutar del juego, de esforzarse y, sobre todo, de ser buenos compañeros. Respondió a sus preguntas con paciencia y les firmó autógrafos en camisetas, balones e incluso en trozos de papel. Para aquellos niños del Raval, muchos de ellos provenientes de familias con dificultades, tener tan cerca a una estrella del fútbol, que además se mostraba tan accesible y humano, fue una experiencia inolvidable, un soplo de inspiración que trascendía lo puramente deportivo. Sofía observaba la escena conmovida. La generosidad de Lamine no se había limitado a un acto puntual de ayuda económica. Se extendía a su tiempo, a su disposición para compartir y motivar. Veía en él no solo a un deportista de élite, sino a un joven con una madurez y una calidad humana excepcionales. Recordaba sus propias dificultades, la sensación de invisibilidad que a menudo la embargaba, y contrastaba con la manera en que Lamine Yamal, una figura pública de enorme relevancia, se tomaba la molestia de conectar con la gente de a pie,
de ofrecer un gesto amable, una palabra de aliento. Antes de marcharse, Lamine se acercó nuevamente a Sofía y Mark, felicitó al niño por su energía en el campo y le dedicó unas palabras especiales, animándolo a seguir entrenando con la misma pasión. Para Mark, escuchar esos elogios de boca de su mayor ídolo fue como tocar el cielo con las manos. La sonrisa que iluminó su rostro era el reflejo de un sueño cumplido, un momento que atesoraría para siempre en su memoria. Sofía, por su parte, solo podía sentir una gratitud cada vez más profunda por aquel joven que, con cada gesto, demostraba una grandeza que iba mucho más allá de los terrenos de juego. Justo cuando Lamine Yamal se disponía a despedirse definitivamente, tras haber revolucionado la mañana en el campo del Raval, se volvió hacia Mark con una última sorpresa. De una pequeña mochila que llevaba consigo, extrajo una camiseta oficial del FC Barcelona con su nombre y número, y se la entregó al niño, quien la recibió con los ojos brillantes y las manos temblorosas, como si sostuviera el tesoro más preciado del mundo. «Esto es para ti, campeón», dijo Lamine con una sonrisa cómplice, «para que recuerdes este día y sigas luchando por tus sueños». Luego, añadió unas palabras que resonarían profundamente tanto en Mark como en Sofía. Autografió la camiseta con una dedicatoria personal para Mark, y mientras lo hacía, le aconsejó con seriedad, pero con la misma calidez que lo caracterizaba: «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes alcanzar tus metas. Trabaja duro, sé disciplinado, pero sobre todo, nunca olvides ser una buena persona, humilde y respetuoso con los demás. Eso es más importante que cualquier gol». Mark asentía con la cabeza a cada palabra, absorbiendo el consejo como si fuera la lección más importante de su vida. Sofía, a su lado, sentía una oleada de emoción al ver cómo aquel joven referente no solo inspiraba a su hijo en lo deportivo, sino también en valores humanos fundamentales. Pero la cadena de sorpresas no había terminado. Después de su interacción con Mark, Lamine se dirigió a Sofía con un tono más formal, aunque igualmente amable. Le comentó que, tras su conversación en casa Julia y al verla ahora interactuar con los niños y su evidente conexión con la comunidad del Raval, había pensado en algo que podría interesarle. Le explicó que la fundación del FC Barcelona estaba iniciando un nuevo programa de apoyo a familias en riesgo de exclusión social precisamente en ese barrio, y estaban buscando a Chi-O, alguien con experiencia en trato con el público, conocimiento de la zona y, sobre todo, una gran calidad humana. Le extendió una tarjeta con un nombre y un número de teléfono, el contacto de la persona encargada de la selección para dicho programa. «Creo que tu perfil encajaría perfectamente», le dijo Lamine. «Mencionaste que buscabas una mayor estabilidad, y por lo que me han contado, el salario es considerablemente mejor que el que puedas tener ahora, además de ser un trabajo con un propósito social muy valioso». Sofía tomó la tarjeta, sintiendo cómo sus manos volvían a temblar, esta vez no solo por la emoción, sino por la magnitud de la oportunidad que se abría ante ella. Apenas podía creer lo que estaba sucediendo. La posibilidad de un trabajo estable, con mejor remuneración y, además, enfocado en ayudar a otras familias en su mismo barrio, era algo que ni en sus sueños más optimistas se habría atrevido a imaginar. Era la oportunidad de un cambio radical, no solo para ella, sino también para el futuro de Mark. Miró a Lamine, buscando las palabras para expresar su gratitud, pero se encontró nuevamente sin aliento, abrumada por la generosidad y la consideración de aquel joven que, en apenas una semana, había irrumpido en sus vidas para transformarlas de manera tan profunda e inesperada. Él simplemente le sonrió, como si fuera lo más natural del mundo. «No tienes nada que agradecer», insistió Lamine al ver su expresión. «Solo vi una oportunidad y pensé en ti. El mérito será todo tuyo si decides aplicar y lo consigues. Personas con tu entereza y tu corazón son necesarias». Con estas palabras, y tras un último saludo afectuoso a Mark, Lamine Yamal se despidió y se marchó tan discretamente como había llegado, dejando tras de sí un campo de fútbol lleno de niños inspirados, un niño con una camiseta autografiada y un sueño reforzado,
y una madre con una tarjeta en la mano que representaba la llave a un futuro completamente nuevo y esperanzador. Sofía se quedó allí, junto a Mark, observando cómo la figura del futbolista se alejaba. El sol de la mañana parecía brillar con más intensidad, y el bullicio del barrio del Raval, que a menudo le resultaba opresivo, ahora le sonaba a promesa, a comunidad, al lugar donde quizás podría empezar a construir una vida diferente, una vida donde sus esfuerzos se vieran recompensados no solo con la supervivencia, sino con la realización personal y la capacidad de ayudar a otros. La camiseta de Mark y la tarjeta en su mano eran los símbolos tangibles de que los milagros, a veces, visten de corto y calzan botas de fútbol. Aquel encuentro casual en Casa Julia, magnificado por la inesperada visita al campo del Raval y la extraordinaria generosidad de Lamine Yamal, desencadenó una transformación profunda y duradera en la vida de Sofía y Mark. La tarjeta que Lamine le entregó a Sofía no fue solo un trozo de papel, se convirtió en el pasaporte hacia una nueva etapa. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Sofía llamó al contacto de la fundación del FC Barcelona. Su experiencia en Casa Julia, su conocimiento de primera mano de las necesidades del Raval y, sobre todo, la autenticidad y la pasión que transmitió durante la entrevista, convencieron a los responsables. Consiguió el trabajo. El nuevo empleo significó mucho más que un alivio financiero sustancial. Le proporcionó a Sofía un propósito renovado, la oportunidad de canalizar su propia experiencia de lucha en ayudar a otras familias que atravesaban dificultades similares. Se sentía valorada, útil y por primera vez en mucho tiempo optimista sobre el futuro. Podía ofrecerle a Mark una estabilidad que antes parecía inalcanzable, mejores condiciones de vida y, lo más importante, un ejemplo vivo de superación y de cómo la adversidad puede convertirse en fortaleza. Su día a día ya no estaba marcado por la angustia de las cuentas, sino por la satisfacción de marcar una diferencia positiva. Para Mark, la influencia de Lamine Yamal trascendió la admiración por el ídolo deportivo. El joven futbolista se convirtió en un modelo a seguir no solo por su habilidad en el campo, sino, y quizás de manera más significativa, por su calidad humana y su capacidad para generar un impacto positivo en la vida de los demás. La camiseta autografiada ocupaba un lugar de honor en su habitación, recordándole constantemente que los sueños eran posibles y que la bondad era una virtud tan valiosa como cualquier trofeo. Su deseo de ser futbolista se vio reforzado, pero ahora con una nueva dimensión. Quería ser como Lamine, alguien que usara su plataforma para ayudar. La historia de Sofía y Lamine se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio, un testimonio del poder de un gesto altruista. No se trataba solo del dinero de la propina o de la oportunidad laboral. Fue la lección de humanidad, la empatía demostrada por alguien que, a pesar de su juventud y su fama, no había perdido la conexión con la realidad de las personas corrientes. Aquel acto de bondad inicial había creado un círculo virtuoso, una cadena de consecuencias positivas que se extendía mucho más allá del beneficio inmediato para Sofía y Mark, inspirando a otros y reforzando el tejido social de la comunidad. Los meses siguientes vieron a Sofía florecer en su nuevo rol. Su conocimiento del Raval y su genuina empatía la convirtieron en una figura clave dentro del programa de la Fundación. Ayudó a conectar a familias con recursos, a organizar talleres y a crear una red de apoyo que antes no existía. Mark, por su parte, seguía entrenando con fervor, llevando consigo las palabras de Lamine como un mantra. Aunque el camino para convertirse en futbolista profesional era largo y lleno de incertidumbres, ahora tenía una motivación adicional, un ejemplo tangible de que el éxito y la generosidad podían y debían ir de la mano. La vida de Sofía ya no era una lucha solitaria por la supervivencia, sino una travesía llena de significado y contribución. Atrás quedaban los días de angustia en Casa Julia, aunque siempre recordaría con gratitud el lugar que, sin saberlo, se convirtió en el escenario del giro más importante de su vida. La lluvia de aquella tarde ya no era un recuerdo melancólico,
sino el preludio de una bendición inesperada. La historia de su encuentro con Lamine Yamal era la prueba de que, a veces, un pequeño gesto, una palabra amable o un acto de fe en el potencial de otra persona pueden reescribir destinos de la manera más asombrosa. Así, la bondad de un joven futbolista no solo alivió la carga de una madre soltera, sino que encendió una llama de esperanza y propósito que iluminó todo un camino. Marc, inspirado por su ídolo, no solo soñaba con goles, sino con un futuro donde él también pudiera extender una mano amiga, demostrando que las verdaderas victorias se miden no solo en el marcador, sino en el impacto positivo que dejamos en el corazón de los demás. La historia de Sofía, Marc y Lamine es un recordatorio de que la generosidad es contagiosa y que sus efectos pueden ondular a través del tiempo, creando un legado de humanidad y esperanza.